Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos la vida de John Fitzgerald Kennedy, entre el mito, la fragilidad y el poder. En una mañana de primavera de 1917, mientras el mundo aún ardía en las brasas de la Primera Guerra Mundial, nacía en Brooklyn un niño que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del siglo XX. Su nombre era John Fitzgerald Kennedy, aunque la historia terminaría recordándolo con tres iniciales que resonarían como símbolo de juventud y ambición y tragedia: JFK. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una mezcla peculiar de privilegio y vulnerabilidad, porque si bien pertenecía a una familia poderosa, los Kennedy, una dinastía política y empresarial de ascendencia irlandesa, también fue un niño frágil, enfermizo, que pasaba largas temporadas en cama luchando contra dolencias que los médicos de la época apenas lograban comprender, entre ellas infecciones recurrentes, problemas gastrointestinales severos y, años más tarde, la enfermedad de Addison, un trastorno endocrino potencialmente mortal que durante décadas se mantuvo en secreto para no perjudicar su carrera política. Su padre, Joseph Kennedy, era un hombre de ambición desmedida, convencido de que uno de sus hijos estaba destinado a alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, no era John el elegido en un principio, sino su hermano mayor, Joseph P. Kennedy Jr., brillante, disciplinado y considerado el heredero natural de ese destino político que parecía trazado como una línea recta hacia la Casa Blanca. Pero la historia, como tantas veces, decidió desviarse de ese camino previsto. Juventud. Entre la enfermedad, la lectura y la rebeldía. Durante sus años en internados y posteriormente en la prestigiosa Harvard University, John desarrolló una personalidad compleja, marcada por una ironía mordaz, un gusto por la literatura y la historia y una cierta distancia emocional que muchos confundían con despreocupación, aunque en realidad escondía una constante lucha contra el dolor físico. Pocos saben que Kennedy era un lector voraz y que su tesis universitaria, centrada en la política exterior británica antes de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un libro publicado bajo el título de Why England Slept, que le otorgó un temprano reconocimiento intelectual. Tampoco es ampliamente conocido que, pese a su imagen de joven carismático, sus profesores no siempre lo consideraban excepcional, sino más bien irregular, brillante por momentos pero distraído en otros. La guerra que lo transformó. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Kennedy se unió a la Marina de los Estados Unidos y fue asignado al mando de una pequeña embarcación torpedera, la PT-109. Fue en ese escenario donde ocurrió uno de los episodios más determinantes de su vida, cuando en 1943 su barco fue embestido por un destructor japonés en las aguas del Pacífico. En medio de la oscuridad, el fuego y el caos, Kennedy lideró a sus hombres hacia la supervivencia, nadando durante horas y remolcando con los dientes el chaleco salvavidas de un compañero herido. Un acto de resistencia física que resulta aún más impresionante si se considera su delicado estado de salud. Este episodio no solo le valió el reconocimiento militar, sino que también alimentó la narrativa heroica que años más tarde sería fundamental para su carrera política. Sin embargo, detrás de la imagen heroica había una realidad menos conocida. El accidente agravó de manera permanente sus problemas de espalda, obligándolo a someterse a múltiples cirugías y a depender durante años de corsés ortopédicos y fuertes analgésicos, algo que el público jamás llegó a comprender del todo. El destino cambia de manos. La muerte de su hermano mayor en una misión aérea en 1944 alteró para siempre el rumbo de la familia Kennedy
trasladando sobre los hombros de John una expectativa que no había sido originalmente suya y empujándolo hacia una carrera política que hasta ese momento no había sido su principal ambición. Así, en 1946 fue elegido por la Cámara de Representantes, iniciando un ascenso político que lo llevaría posteriormente al Senado y finalmente a la presidencia. El político que aprendió a ser líder. Durante sus primeros años en política, Kennedy fue considerado por algunos como un joven privilegiado más que como un líder sólido, pero poco a poco comenzó a construir una imagen pública basada en el dinamismo, la modernidad y una retórica que apelaba al futuro más que al pasado. Su matrimonio con Jacqueline Kennedy Onassis añadió una dimensión cultural y estética a su figura pública, transformando la Casa Blanca en un espacio de sofisticación intelectual y artística que capturó la imagen del mundo. Sin embargo, incluso en ese escenario aparentemente perfecto, la tragedia estuvo presente. La pareja perdió a varios hijos y su vida familiar estuvo marcada por silencios y duelos que rara vez se mostraban en público. La presidencia, tensión, idealismo y decisiones al borde del abismo. Cuando Kennedy asumió la presidencia en 1961, se convirtió en el presidente más joven elegido democráticamente en la historia de Estados Unidos, llevando consigo una promesa de renovación que resumió en una de las frases más recordadas del siglo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Pero su mandato estuvo lejos de ser sencillo. Uno de sus primeros grandes desafíos fue la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en un intento de derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba, que terminó en un desastre político y militar, obligando a Kennedy a asumir públicamente la responsabilidad, un gesto poco habitual en la política de alto nivel. Años más tarde, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, Kennedy se encontró frente a la posibilidad real de una guerra nuclear contra la Unión Soviética. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración mientras se negociaba en secreto y se calibraban decisiones que podrían haber cambiado el destino de la humanidad. Lo que muchos desconocen es que Kennedy, en privado, era mucho más cauteloso que la imagen pública que proyectaba, y que se mostró profundamente escéptico respecto a los consejos más agresivos de sus asesores militares, inclinándose en última instancia por una solución diplomática que evitó el conflicto directo. El hombre detrás del mito. Más allá de la política, Kennedy era un hombre lleno de contradicciones, disciplinado y a la vez impulsivo, profundamente consciente de la historia y sin embargo atrapado en las urgencias del presente. Su salud, siempre precaria, lo obligaba a vivir con una intensidad particular, como si cada día tuviera un peso adicional. Entre los datos menos conocidos de su vida se encuentra su dependencia de una compleja mezcla de medicamentos, algunos administrados por el controvertido médico Max Jacobson, conocido por aplicar inyecciones de estimulantes que hoy serían consideradas altamente cuestionables. También es poco sabido que Kennedy escribió en secreto notas reflexivas sobre la muerte y el legado, como si intuyera de alguna manera la fragilidad de su propio tiempo. Dallas, el instante que detuvo al mundo. El 29 de noviembre de 1963, en Dallas, la historia se detuvo en un instante que sería repetido, analizado y debatido durante décadas: el asesinato de Kennedy mientras viajaba en una caravana presidencial. Su muerte no solo puso fin a su mandato, sino que también dio origen a una mitología que transformó su figura en algo más que un líder político, en símbolo, en pregunta, en memoria colectiva. Legado, la idea de un futuro posible.
A pesar de la brevedad de su presidencia, Kennedy dejó una huella profunda en temas como la carrera espacial, impulsando el objetivo de llevar el hombre a la Luna, los derechos civiles y la redefinición del papel de Estados Unidos en el mundo. Pero quizá su legado más duradero no sea una política concreta, sino una sensación, la idea de que el liderazgo puede estar ligado a una inspiración, a la capacidad de imaginar un futuro distinto y de invitar a otros a construirlo. Epílogo narrativo. Y así, entre luces y sombras, entre discursos que aún resuenan y secretos que el tiempo ha ido revelando lentamente, la figura de John Fitzgerald Kennedy permanece suspendida en un lugar único de la historia, como una promesa interrumpida, como un relato que nunca llegó a completarse del todo, pero que precisamente por eso sigue fascinando generación tras generación, porque en su vida breve, intensa, imperfecta, hay algo profundamente humano, la lucha constante entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que el mundo espera de nosotros.